La orden que Luis Carlos Sarmiento Angulo le dio al presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro. Este personaje, Luis Carlos Sarmiento Angulo, se cree el dueño del país, amigos. Vale la pena recordar que Luis Carlos Sarmiento Angulo es un acaparador de terrenos baldíos nacionales. Recordemos que estos terrenos le pertenecen al Estado colombiano y deben ser asignados a campesinos y trabajadores agrarios en condición de pobreza. ¿Por qué Luis Carlos Sarmiento Angulo se apropia de estos terrenos que le pertenecen a los campesinos pobres de Colombia? Una fiebre internacional por la tierra, aprovechada por el banquero más rico de Colombia y por compañías extranjeras que siguen desarrollándose a partir del post-acuerdo con normas que afectan el derecho de los campesinos a las tierras baldías de la nación y el derecho de Colombia a tener soberanía alimentaria. Pero, ¿qué era lo que habíamos encontrado hace algún tiempo de Luis Carlos Sarmiento Angulo? Se hizo a 22.000 hectáreas de tierras campesinas, más de 22.000. Tierras que, por mandato de ley y de constitución, por ser tierras baldías de la nación, tendrían como destino exclusivo los campesinos pobres. Como se embolsillan los peajes, como se embolsillan las concesiones de vías y de oleoductos, así también se roban la tierra en Colombia. La Contraloría General de la República compulsó copias a la Agencia Nacional de Tierras para que investigue acumulación indebida de baldíos. La organización Luis Carlos Sarmiento. La organización Luis Carlos Sarmiento Angulo está en la mira de las autoridades con 22.834 hectáreas en 21 predios. Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, considerado uno de los banqueros más poderosos del país, también participó en la compra irregular de terrenos baldíos de la nación en los llanos orientales. Se trata del mismo negocio que le impidió al actual ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, asumir la presentación de proyectos de ley relacionados con esos terrenos en el Congreso, pues 3 de sus familiares en el departamento del Cauca participaron en este tipo de adquisiciones. Así lo reveló a Pacífico Noticias el ex representante a la Cámara, Wilson Arias. Estamos hablando de el colombiano más rico cuyo hijo aparece comprando predios baldíos de manera irregular y con ello enredó la actuación política del actual ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. Con documentos de la Cámara de Comercio en mano, Arias demuestra los intríngulis del negocio y denuncia lo que hay detrás de las adquisiciones hechas por las familias Sarmiento, Iragorri y 3 compañías más de 3.817 hectáreas de baldíos en la región de La Primavera, departamento del Bichada. Las familias Iragorri y Sarmiento de Consuno, con otras 2 compañías más, habían adquirido 3 predios baldíos de la nación irregularmente por una extensión de 3.817 hectáreas en el Bichada y que lo habían hecho como suelen hacerlo, algo así como ocultando la senda, por cuanto no aparecen ellos explícitamente como familias, sino como denominaciones jurídicas, que suele ser la forma como se escamotea su verdadera participación. Para Arias es fundamental ahora que este y otros casos no queden en la impunidad. Juan Camilo Restrepo, que tuvo una actuación muy tímida en esta materia, tanto que fue objeto de rechazo por parte de nuestro del Congreso, ahora es él quien denuncia que los escasos procesos que él dejó andando, todos han sido prácticamente frenados a instancias del Ministerio de Agricultura. Es pertinente recordar que uno de esos terrenos fue adquirido por Pablo Valencia Iragorri, primo del ministro de Agricultura, y quien para poder acceder a la compra se presentó como campesino pobre, siendo propietario de una compañía de aviación. Otro dato que vale la pena resaltar de Luis Carlos Sarmiento Angulo es que él ha sido un vividor de la teta del Estado colombiano, recibe subsidios del Estado, contrata con el Estado colombiano y además de esto es un usurero, amigos. Luis Carlos Sarmiento Angulo recibió subsidios por cuantías enormes. Pagó 61.000 millones de pesos por la compra de esos predios y recibió 36.000 millones en subsidios del Estado que le niegan a los campesinos, pero eso le dan al banquero más rico del país. 3. En la zona, Luis Carlos Sarmiento Angulo es propietario de muchas cosas y tiene grandísimos intereses, no solamente en las tierras, también en la construcción de obras y como contratista 4G como concesionario de vías. Es decir, las carreteras que llegan
le benefician también como negocio y valorizan sus predios. Adicionalmente tiene interés en el gas de la zona y del país, en el petróleo de la zona y del país, en el turismo, en la actividad bancaria, en la bancarización de la zona, tal como lo instruye un documento COMPES dominado por él, porque José Leibovic, designado por el gobierno para esos efectos, era integrante de la Junta Directiva de Corfin Colombiana. Básicamente eso habíamos encontrado antes. ¿Qué hemos encontrado ahora? Hemos encontrado que cuando hizo esas inversiones, Luis Carlos Sarmiento Angulo reportaba en la Comisión de Valores de los Estados Unidos, no en Colombia, predios rurales de su propiedad por 300.000 millones de pesos. ¿Qué es lo nuevo? Que ahora le reporta por cerca de 1 billón de pesos y le hemos preguntado al Estado colombiano, señor Estado, ¿ha reportado Luis Carlos Sarmiento en Colombia esos valores? ¿Está pagando impuestos por ellos? Pero además, digámoslo claramente, ha comprado Luis Carlos Sarmiento 700.000 millones en predios rurales durante estos años, o se le han valorizado en ese valor los predios campesinos que usurpó a los campesinos colombianos y que ahora reporta por 1 billón en el mercado en la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Varias preguntas que deben responder Luis Carlos Sarmiento, pero también, señores y señoras, el Estado colombiano. Vamos a revisar este informe de las dos orillas de hoy, 8 de julio del 2022. Ojo con lo que dijo el señor Hambriento Angulo. Dice, aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo. No, señor. Este fue el mensaje del empresario que el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo le envió al presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro. El hombre más rico del país, dueño del Grupo Aval y de la casa editorial El Tiempo, de 89 años, y quien tiene una fortuna de 9.000 millones de dólares, le hizo las críticas a la idea de cambio que tiene el entrante mandatario en medio de la entrega de la nueva vía Chirajara Fundadores, donde estaba junto al presidente Iván en el departamento del Meta. Las palabras del multimillonario fueron: habría que hacer muchas cosas, empezando por un estatuto especial. Un estatuto especial que yo pondría, yo si participara en eso, seguramente no, pondría como condición primero que todo se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo. No, señor. Se trabaja con inteligencia, se diseñan los proyectos, se diseñan los mejoramientos, se hace la inversión y luego con la inversión se compensa a cada persona que puso su tierra con valor equivalente. Esto, repito, lo dijo el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo en presencia de Iván Duque durante la entrega del proyecto de Chirajara Fundadores.